Buenos días, hoy vamos a dar inicio a la clase de recién nacido pretérmino en el dictado de la materia de Medicina Infanto-Juvenil de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta. Vamos a proceder a la clasificación del recién nacido pretérmino considerando la edad gestacional como aquel que no ha cumplimentado las 37 semanas de edad gestacional y dentro de esto tenemos una clasificación de acuerdo a las diferentes semanas de edad gestacional. Prematuro, moderado, tardío, de 32 a 36 semanas, muy prematuro, de 28 a 31 semanas, y extremadamente prematuro, menor a 28 semanas. Vamos a ver que el peso también nos brinda una clasificación y también tendrá que ver con la morbimortalidad. Aquel de bajo peso es todo recién nacido que pese menor a 2.500 gramos, los de muy bajo peso, los de menores a 1.500 gramos y los extremadamente pequeños, menores a 800 gramos. Obviamente esto con mayor probabilidad de morbimortalidad. Al hablar de mortalidad infantil en Argentina, tenemos que decir que corresponde al 9,7 por nacidos vivos y de esto casi más de el 50% tenemos que considerar que en el periodo neonatal los recién nacidos con muy bajo peso al nacer representan casi la mitad de la población. Y tenemos que saber que más de la mitad de este grupo poblacional van a presentar serias discapacidades en relación a su prematuridad. Sabemos que la mortalidad es mayor en los recién nacidos con retraso también de crecimiento intrauterino. Los factores relacionados con el bajo peso al nacer o la prematuridad o recién nacidos pretérminos tienen que ver con factores de la misma placenta, con alteraciones como pueden ser placenta previa, desprendimientos de placenta, con factores del feto, con enfermedades intrínsecas como cuadros de sufrimiento fetal que a veces son traducidos en forma primaria o secundaria, enfermedades como eritroblastosis, gestación múltiple, anasarca o otras enfermedades. Y también tenemos alteraciones uterinas, como pueden ser malformaciones como útero bicornio, incompetencia cervical, factores de la enfermedad propia de el embarazo, como pueden ser las preeclampsias o enfermedades crónicas, infecciones, toxicomanías y otras que van desde la rotura prematura de membranas, pudiendo ser o tener el antecedente polidroamnios o traumatismos previos. Es decir, que todos estos factores van a redundar en el nacimiento antes de la edad gestacional de 37 semanas. Los recién nacidos pretérminos sabemos que mientras más pequeño mayor morbimortalidad y las enfermedades van a afectar a diferentes aparatos, pero las más comunes son distrés respiratorio, sepsis, enfermedades pulmonares crónicas, como puede ser la displasia broncopulmonar, hemorragias intraventriculares a nivel cerebral que van a condicionar el pronóstico y la evolución madurativa de ese niño. Entre otras, también encontramos la enterocolitis necrotizante. También tenemos que saber que hay otros órganos afectados y que serán de suma importancia que nosotros los pesquisemos y veamos cómo son la retina, haciendo alusión a la retinopatía del prematuro, y la osteopenia del prematuro, que son muy importantes en nuestra acción preventiva como médicos, ya que podremos hacer los controles respectivos y evitar la evolución de estas patologías. Vamos a ver que afectando los diferentes los diferentes órganos que se van a ir afectando van a pasar por desde el aparato respiratorio, como puede ser el síndrome de membrana hialina, enfermedades pulmonares crónicas, como puede ser las displasias, las cardiovasculares, la persistencia del ductus arterioso permeable, cardiopatías congénitas, trastornos hematológicos, como pueden ser la anemia del recién
nacido, pero en este caso será del prematuro, y veremos que deberemos administrar hierro o por lo menos empezar el tratamiento de lo mismo. Los trastornos gastrointestinales que muchas veces se presentan cuando el paciente está internado o bien cuando está fuera de la unidad de neonatología. Y cuando está internado, una de las patologías más comunes y frecuentes es la enterocolitis necrotizante, que puede ser el inicio de un cuadro bastante agudo y que puede inclusive llevar a perforación intestinal con el riesgo de muerte inclusive. Vamos a ver que los trastornos metabólicos, siempre estos niños son más lábiles, con tendencia a la hiponatremia, hipoglucemia, acidosis metabólica y también trastorno en la regulación de la temperatura como es la hipotermia. Desde lo neurológico vamos a ver que también durante su desarrollo la vida extrauterina son más propensos a presentar hemorragias intraventriculares con, digamos, el riesgo de daño cerebral, como así también de alguna forma hipotecar el desarrollo natural y condicionar a un niño con secuelas neurológicas, trastornos renales como hiponatremia, hipernatremia, hiperpotasemia. Esto tiene que ver con la inmadurez del túbulo renal. ¿Sí? Los cuidados generales al nacer de un recién nacido pretérmino, primero tenemos que saber que debe nacer en una maternidad, digamos, que esté preparada para recibir a este paciente, ya que es un paciente lábil y de extremos cuidados. Vamos a ver que la temperatura óptima va a rondar entre los 36 a 37 grados centígrados. Vamos a ver que existe una técnica denominada mamá canguro que se desarrolló en los años 83 a partir de la escuela colombiana, en donde uno facilita el apego, el acercamiento de los padres en la vida extrauterina de aquellos niños que no han alcanzado las 37 semanas y pueden de esta forma tener contacto piel a piel siempre y cuando el recién nacido pretérmino ya en su vida extrauterina esté estable con los cuidados necesarios, ya que se lo pone piel a piel con su mamá o con su papá. Sabemos que el oxígeno es un medicamento necesario, pero hay que saberlo utilizar y manejar con precaución, ya que debemos evitar la hiperoxigenación. Existen parámetros de la internación definidos para los recién nacidos pretérminos para evitar principalmente la retinopatía del prematuro. Los métodos, vamos a ver que se utilizan halos por presión o intubación endotraqueal en el caso de que sea necesario. Los líquidos, sabemos que los prematuros necesitan mayor cantidad de líquidos, los de término partiremos con 70 mililitros por kilo y en los prematuros capaz que tengamos que llegar a 80 o inclusive más mililitros por kilo en relación a sus necesidades. La alimentación, vamos a siempre estimular la alimentación, vamos a ver que desde lo que es el recién nacido pretérmino se puede utilizar lactancia materna siempre y cuando se alcancen los estándares de crecimiento deseados. En la internación o bien se deberá suplementar o complementar con las leches del prematuro. Los métodos, vamos a ver o evaluar el reflejo de succión o bien utilizar sondas naso o orogástricas. El volumen de líquidos pasarán desde 10 mililitros kilo, el progreso puede ser de 10 a 20 mililitros kilo hasta alcanzar los 150 mililitros por kilo día total. Vamos a nombrar dos patologías que son de presentación frecuente en esta gama etaria, pero son de suma importancia reconocerlas porque implican un grave pronóstico para estos pacientes. Uno es el síndrome de distrés respiratorio denominado enfermedad de membrana hialina, que es una enfermedad que afecta al 60 o al 80% de los chicos con edad gestacional menor a 28 semanas y un 15 a un 30% de los que tienen entre 32 y 36 semanas. Conclusión, a menor edad gestacional, mayor riesgo de distrés respiratorio. Básicamente se debe por un déficit del surfactante. Sabemos que el
surfactante se empieza a producir entre las semanas 32 a 33 y va a llegar a la semana 36 con la producción, o mejor dicho, semana 37, producción óptima. El déficit de, el déficit de surfactante va a determinar una disminución del agente tensioactivo con el colapso, o mejor dicho, la falta de expansión de los alvéolos, con una disminución de la relación ventilación-perfusión, y lo que llevará a una disminución también del volumen sanguíneo con un shock hipotensivo y, en definitiva, vasoconstricción pulmonar, alteración de la membrana celular e hipoperfusión pulmonar. Todo esto se va a traducir en un cuadro de dificultad respiratoria aguda del recién nacido pretérmino. Es decir, que desde la clínica lo que vamos a objetivar es, desde la infección, dificultad respiratoria, taquipnea, cianosia, la ocultación, disminución de entrada en ambos campos pulmonares, disminución o ausencia del murmullo vesicular. Y desde la radiografía que podamos hacer vamos a identificar volúmenes pulmonares disminuidos con un infiltrado retículo granular difuso, que se caracteriza con la imagen de vidrio esmerilado, y la presencia de broncogramas aéreos. Este paciente probablemente necesite este tratamiento, oxígeno, surfactante u óxido nítrico en la internación. Otro cuadro que suele ser frecuente y de suma gravedad es la enterocolitis neonatal. Es una urgencia vital, ya que se produce cuando el recién nacido pretérmino se está alimentando, y ante un cuadro de malestar generalizado, irritabilidad, suele aparecer, digamos, signos de intolerancia gástrica, puede aparecer náuseas, vómitos e inclusive materia fecal con sangre. Tenemos que sospechar esta enfermedad. La causa es multifactorial, mucho más frecuente en prematuros, y representa casi el 1 al 5% de los ingresos a las terapias neonatales pediátricas. La fisiopatología, ya dijimos que hay una inmadurez por parte del intestino, lo que va a llevar a riesgo de necrosis intestinal, necrosis por coagulación, con el riesgo de ruptura, lo que va a determinar inclusive en los cuadros más agudos y más graves perforaciones, el inicio de la proliferación de microorganismos, sepsis y con una alta tasa de mortalidad. El diagnóstico va desde la clínica, o sea, paciente letárgico con temperatura inestable, fuera de los 36,5 y 37, distensión abdominal, dolor abdominal, retención gástrica, cacas con sangre, y vamos a ver las placas, la dilatación de las asas intestinales, inclusive perforación, y pudiendo haber aire a nivel peritoneal. De ecografía se puede ver aire en la vena cava, y con esto este paciente de suma urgencia y necesitamos tratarlos en consecuencia. Una vez que superó todos estos trastornos el recién nacido pretérmino, tenemos que preparar no solo al recién nacido, sino a toda su familia. Y esto implica un trabajo bastante intenso, en donde tenemos que estar seguros de las condiciones, no solo orgánicas, sino de las condiciones familiares. Desde los orgánicos vamos a establecer que una vez alcanzadas las 34-38 semanas, y el peso está entre 1.800 y 2.000 gramos, estaría en condiciones de poder ser transferido a su hogar a este niño que nació antes de término. El peso, vamos a ver que presenta un peso sostenido, estable en los últimos 5 días. La alimentación puede ser por succión o por otro medio, como pueden ser sonda nasogástrica. La temperatura tiene que mantenerse estable fuera de la incubadora a una temperatura ambiente de 21 a 23 grados centígrados, y la respiración estable, valorable, sin apneas. La saturación con oxígeno e aire ambiente tiene que mantenerse entre 92 y 95%. La familia debemos encontrar un adecuado apoyo físico y emocional, no solo de la madre, sino de todo su entorno. Los cuidados en el hogar: debemos establecer una casa libre de humos, recomendar no fumar, ya que se vio que en aquellas colechos en donde
los padres eran fumadores, veíamos que los pacientes inclusive desarrollaban enfermedades respiratorias en forma más frecuente. La posición en la cuna, no nos olvidemos, colchón firme, sin gorro, brazos por encima de la sábana, sábana bien ajustada, y en periodo de vigilia el decúbito prono y rotar los laterales, y para dormir decúbito supino, ¿sí? Los signos de alarma, siempre establecer la coloración de la piel por el riesgo que presentan estos pacientes de presentar apneas, valorar el patrón respiratorio y educar a los padres en lo que se refiere a las apneas, la temperatura y los hábitos evacuatorios. No nos olvidemos que las apneas son aquellas ausencias de respiración efectiva por más de 20 segundos. ¿Ah? Entonces, ahí al valorar esto tenemos que saber que estos papás tienen que estar al tanto, porque suele pasar en estos pacientes que presentan y necesitan atención inmediata en un centro especializado, por lo menos una urgencia pediátrica. Fíjense en esto es las etapas o mejor dicho, las diferentes partes que uno debería considerar al acostar un recién nacido pretérmino. Vamos a ver que el bebé duerme en la cuna, duerma boca arriba, no hay nada en el lugar donde duerma, ni juguetes, ni almohadones. Siempre la cara del bebé tiene que estar descubierta y la casa libre de humo. El bebé no está acalorado ni excesivamente arropado. ¿Ah? El colchón es firme y tiene las sábanas ajustadas. Preguntas frecuentes. Esto nos suelen preguntar, ya sean los papás o es la pregunta también entre nosotros los médicos. ¿Qué edad gestacional tiene el bebé? Y esto se realiza mediante lo que sería la edad cronológica y la edad corregida. La edad cronológica es el tiempo desde que se produjo el nacimiento. Por lo general se describen días, semanas, meses y años. Y la edad corregida hace referencia a la edad que tendría el bebé si hubiese nacido a las 40 semanas. Se corrige, esto nos sirve para corregir o ajustar a la madurez del recién nacido, como así también a las tablas de peso y talla, ¿sí? Se calcula restando las 40 semanas teóricas. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un recién nacido pretérmino de 30 semanas, ¿sí? Y ya han transcurrido 10 semanas, ese recién nacido tendrá una edad cronológica de 10 semanas, pero la edad corregida corresponde recién a un recién nacido de término de 40 semanas, es decir, que las tablas las valoraremos con un recién nacido de 40 semanas. Esto es muy importante porque si utilizamos la edad como si este paciente ya tuviese 10 semanas de recién nacido, probablemente nunca alcancemos los percentiles que tengamos, o mejor dicho, confundamos los percentiles para edad. Siempre hay que corregir la edad, ¿sí? En relación a las 40 semanas. Acá tenemos un grafiquito, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos acá, tenemos el nacimiento. Esta sería las 30 semanas que di de ejemplo, ¿sí? Y si han pasado ya 10 semanas, nosotros tendremos que asumir que es un recién nacido que recién presenta 40 semanas, o sea que a partir de ahí nosotros podemos valorar no solo el peso, edad, talla, como así también tendremos que valorar los hitos madurativos y no hacerlo con una edad corregida de 10 semanas, porque esto nos llevará a la confusión de que presenta trastornos del crecimiento y trastornos del desarrollo. La prevención de infecciones siempre es sumamente importante en estos niños y vamos a ver que las medidas generales, lavado de manos, uso de alcohol en hidrogel, son sumamente importantes, no solo en esta época de pandemia de coronavirus, sino en toda época, ya que previene infecciones respiratorias. La prevención de bronquiolitis, evitar el contacto con personas enfermas, evitar conglomerados y asegurarnos que los convivientes estén vacunados para sarampión y coqueluche. Existen terapias más avanzadas como son la utilización de biológicos, como son los anticuerpos monoclonales para virus respiratorio sincicial, como es el pabilizumab, ¿sí? Los controles programados. Vamos a ver que siempre tenemos que hacer un control exhaustivo del examen clínico, los procesos de autorregulación, no solo
respiratorio, de temperatura, valoración de la alimentación, de su progresión de peso de acuerdo a las diferentes tablas y sobre los órganos de choque de la prematuridad, por ejemplo, el oído y la retina. Y esto es muy importante para que el niño alcance su adecuado desarrollo. Tenemos que buscar también procesos que no se ven, como es anemia y osteopenia y evaluación del medio interno. ¿Sí? Esto se produce a las 40 semanas de edad corregida. ¿Sí? Es decir, este paciente ya está en controles pediátricos, pero a su vez tiene los controles con el consultorio de prematuro. Posteriormente, a los 3 meses de edad corregida, volvemos nuevamente a la antropometría, evaluación del desarrollo neurológico, de la audición, como así también supervisar todas las inmunizaciones. A los 6 meses de edad corregida volvemos a lo mismo, la valoración del neurodesarrollo, tanto expresivo como comprensivo. Volvemos a evaluar los potenciales evocados auditivos. Si dio alterado en el anterior control o no se realizó inmunizaciones y siempre afianzar la lactancia materna, si se pudo recuperar o si se prosiguió, digamos, luego del alta de la unidad neonatal. A los 9, 12, 18 y 24 meses, siempre la valoración antropométrica, la evaluación neurológica, evaluación oftalmológica y auditiva. Entre los 3 y 6 años de edad cronológica, valoración de vuelta clínica, neurológica, antropométrica siempre, oftalmológica y auditiva. Fíjense hasta cuándo controlamos tanto audición como visión de estos pacientes. A los 4 años de edad cronológica vamos a ver que los factores de riesgo para prevenir o abordar dificultades de aprendizaje. A los 5 años de edad cronológica se explora el nivel de vocabulario, estructuras gramaticales, comprensión y uso del lenguaje, así como aspectos de la producción del habla, control de la presión arterial. ¿Sí? Bueno, sigamos las vacunas en el recién nacido pretérmino. Vamos a ver que estas vacunas son de suma importancia y no nos olvidemos que es una acción de prevenir, esta es una de las más importantes. Vemos que el recién nacido debe ser vacunado siempre independientemente de su edad gestacional, salvo BCG que requiere un peso superior a 2.000 gramos, no retrasar jamás el calendario. La inmunogenicidad es similar en relación a los recién nacidos pretérminos como los términos. La tolerabilidad y reacción a la vacuna sigue siendo lo mismo que los recién nacidos de término. La vacuna polio se debe evitar a virus vivos cuando están internados o ingresados en la neonatología y la vacuna para virus hepatitis B. Vamos a ver que se hace de acuerdo a la pauta habitual, tanto vacuna y gamma globulina específica en los recién nacidos hijos de madre portadoras de antígeno en superficie y en los prematuros en que no se disponga de la información sobre la situación de la madre se debe vacunar al recién nacido pretérmino, sea cual sea su peso. Vamos a tratar de utilizar siempre vacunas combinadas para evitar el número de pinchazos innecesarios, dada la reducción de la superficie corporal de estos niños. Eh, Ahora vamos a proseguir con la alimentación. La alimentación en el recién nacido pretérmino es un tanto compleja, ¿sí? Durante la internación, mientras más prematuros, probablemente estimulemos la lactancia materna, si bien por ahí no tienen la succión necesaria, hay otros métodos, ya sea por jeringa o por sondas nasogástricas. Y el punto clave para utilizar leche materna o leches para prematuros es si alcanzan realmente los estándares de crecimiento necesarios. Si no es así, necesitaremos suplementar con leche del prematuro e inclusive podremos utilizar fortificadores, que esto es un poquito más el papel del neonatólogo durante la internación. El punto es que cuando estos recién nacidos pretérminos están pronto a alcanzar las 38, 39 semanas con un peso de 1.800 a 2.000 gramos, vamos a ver que podrán de alguna forma eh, ser valorados. Si venían alimentados o fueron prematuros
tardíos que han nacido entre las 32 y las 36 semanas y se ha podido utilizar leche maternizada, perdón, leche materna, probablemente la sigamos utilizando y el punto es que les alcance para el crecimiento, si no tendrá que utilizarse la leche postalta. Acá hay como una diferencia, la leche del prematuro en la jerga o en la utilización de todos los días la clasifican en uno, que es para el hospitalizado, y en dos, que es aquella leche que se da al alta de la hospitalización. Y las concentraciones tendremos que mirar indica las recomendaciones del fabricante, ya que hay recomendaciones de dilución 1 en 30 o 1 en 60. Es decir, cuando uno utiliza las diferentes medidas para la preparación de la leche, o sea, una medida en 30 de agua o una medida en 60 de agua. Vamos a ver que siempre que alcancemos durante el egreso, inclusive hasta los 6 meses de vida, tendremos que tratar de alcanzar el percentil 25. Esto es muy difícil, ya que estos recién nacidos, mientras más pequeños, probablemente el cachapo o el aumento de peso lo logren, capaz que en los primeros 6 meses o en los primeros 12 meses de vida corregida. Vamos a ver que una vez alcanzados los 6 meses de término, con valoraciones, digamos, antropométricas, podremos decidir si están en el percentil 25 la utilización de leche, ya sea de inicio o leche de continuación. Vamos a ver que los suplementos en todos los recién nacidos pretérminos tienen que ver con su déficit, ¿sí? Acá hay una tablita que establece los aportes de hierro, vitaminas A, C, D, tiamina y riboflavina, que son las que más por ahí deficiente tiene recién nacido pretérmino, y tiene que ver también con el peso del mismo, con las diferentes dosificaciones que tendremos que dar para poder alcanzar, digamos, o evitar la anemia del prematuro, como así también la osteopenia relacionada con la inmadurez de estos niños. Estas son las tablas de Fenton, establecen percentilos más aproximados. Fíjense en que establecen percentilos de 90 a 10, el percentil 50, 97 y 3, y tienen que ver con la edad gestacional, tomando desde la semana 22 inclusive hasta luego de las 40 semanas llega hasta la semana 50. Estas tablas las utilizaremos ya sea en prematuro, como así también varones como mujeres. Bueno, la bibliografía desde ya vamos a consultar, se las dejo para que se las anexo para que ustedes puedan leer y poder también sacar sus propias conclusiones. Desde ya muchísimas gracias por su atención y seguramente estaremos continuando con las diferentes clases programadas. Muchas gracias.